¿Qué es el Halloween y qué es el Día de Muertos? ¿De verdad te gustaría saber qué son en realidad? Pues dame un momentito y te lo voy a explicar con lujo de detalles. Lo que son ambas, y te aseguro que nunca más vas a tener dudas al respecto. Incluso tendrás más que suficientes argumentos para hablar de ambos, y te recomiendo incluso que guardes este video y que lo compartas a otras personas, porque tiene muchísimos argumentos que no van a dar lugar a dudas en lo absoluto. Mire, estas fechas del año por lo general ponen en discusión si se deben o no celebrar tanto Halloween como el Día de Muertos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el verdadero origen y significado de ambas? Sin que nadie interponga tradiciones, cultura y prejuicios, sino que sea la historia misma la que hable más allá de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado o transmitido. Y le voy a hablar de algunos hechos, eventos que realmente sucedieron. Mire, el Halloween es una fiesta celta de origen pagano que se llevaba a cabo en países de Europa, tales como Irlanda, Gales, Francia, Bretaña y Escocia. Es conocido como el Festival Samhain, que se celebra entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, al final de la temporada de cosecha y el inicio del invierno, y que según algunos historiadores data aproximadamente del año 2000 a.C. Ahora, escuche cuál es su contenido o trasfondo espiritual. Los celtas creían que este era un momento en el que la barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos era mucho más delgada y que permitía que los espíritus entraran al mundo de los vivos y que pudieran incluso vagar por la tierra y espantar a los vivos, haciendo travesuras. Y de hecho los celtas, supuestamente para protegerse, encendían grandes hogueras y llevaban disfraces hechos de pieles y cabezas de animales para ahuyentar a los espíritus malignos. Y ahora, para variar, los sacerdotes celtas, conocidos como druidas, realizaban rituales de adivinación para predecir el futuro. Y ahí está la historia, que no se puede ignorar ni tampoco intentar taparla con un dedo. La realidad es la siguiente: fue el catolicismo quien en ese hábito de sincretizar o mezclar religiones intentó reconfigurar ciertas festividades paganas, y para contrarrestar el efecto del Samhain celta, por orden del Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609, la iglesia instituyó el Día de Todos los Santos, pero la noche anterior, o sea el 31 de octubre, fue conocida como All Hallows Eve o Víspera de Todos los Santos, que eventualmente se convirtió en lo que conocemos como el Halloween. Ya para el siglo XIX, debido a la gran migración de irlandeses y escoceses a los Estados Unidos, los cuales son países de los que procede esta tradición celta del Samhain o Halloween, fue transformado en una festividad secular y de entretenimiento, enfocándose en actividades tales como pedir dulces, contar historias de terror y hacer fiestas de disfraces, entre otras cosas. Pero en realidad, con solo ver a su alrededor las decoraciones, las historias que se comparten, incluso muchísimos testimonios que hay registrados y que usted mismo puede buscar de las terribles cosas que hacen algunas sectas durante estos días, y usted se va a poder dar cuenta de cuál es el verdadero trasfondo del Halloween, lo que realmente es una especie de alfombra roja que el ser humano apartado de Dios despliega para que pase toda la maldad y haga a su antojo, una especie de pasarela del mal, y que a su vez manifiesta profundamente cuán alejado puede estar el corazón humano de su Creador santo, capaz de celebrar todo lo que sea contrario a Dios. Entonces, hasta aquí, dígame dónde está lo bueno en todo esto. Y ahora escuche, un dato muy curioso: los sacerdotes druidas celtas no utilizaban calabazas en lo absoluto, sino que nabos o remolachas talladas era lo que ellos tenían a la mano, porque las calabazas no son nativas de Europa, y se cree que los druidas usaban nabos tallados con caras para supuestamente ahuyentar a los malos espíritus durante la festividad de Samhain o Halloween. Y cuando los inmigrantes europeos llegaron a América, adoptaron las calabazas porque pues eran mucho más grandes y fáciles de tallar que los nabos, que son mucho más pequeños. Y el personaje que se inspira en la leyenda de la calabaza tiene un origen irlandés, un hombre llamado Jack O'Lantern o Jack el Tacaño, alguien que según la historia era un hombre astuto y tramposo que logró vencer al diablo varias veces y que al morir no fue aceptado ni en el cielo por sus malas acciones ni en el infierno, porque el diablo le había prometido no llevarse su alma. Por tanto, Jack quedó totalmente condenado a vagar por la oscuridad eterna, y el diablo, para burlarse de él, le dio un carbón encendido, el cual Jack colocó dentro de un nabo que estaba tallado para alumbrar su camino. Y con el tiempo esta historia se adoptó en América también, sustituyendo el nabo por calabazas, que eran mucho más grandes y abundantes, y así surgió la tradición de la calabaza iluminada, que se utiliza como símbolo del Halloween para representar la presencia de Jack vagando por la oscuridad eterna. Ahora, ¿se puede dar cuenta de cuánto simbolismo y carga espiritual hay detrás de todas estas historias? De hecho, Jack intenta dar una imagen totalmente distorsionada del diablo, haciéndolo ver como una especie de infeliz inocente, burlado, digno de lástima, fácil de engañar, etc.,
cuando en realidad se está hablando aquí, conforme nos revela la palabra de Dios, de que el diablo es el padre de mentiras, Satanás, ladrón y homicida desde el principio, y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y viene solamente a robar, matar y destruir. Pero hay que hacerse una pregunta sobre todo esto. ¿Acaso hay algo malo en vestirse como princesa, vaquero, como rey, presidente, etcétera, y andar por el vecindario de puerta en puerta pidiendo dulces o caramelos? Bueno, esto es una muy buena pregunta. Aquí le va. Si conoces el origen de lo que realmente significa, sabrías que para apaciguar a los espíritus malvados y evitar que causaran problemas, los celtas originalmente dejaban comidas y dulces en sus puertas. Por lo tanto, la conocida frase en inglés trick or treat, truco o trato, por lo tanto, significa que al pedir caramelos, según la tradición, representa a estos espíritus malvados diciendo: dame lo que quiero o te hago una travesura. Así de sencillo. Y en la versión moderna del Halloween, los niños se disfrazan, recorren las casas pidiendo dulces bajo la premisa de que si no me das una golosina, podría hacerte una travesura. Y esta es una actitud, aunque aparentemente inocente, es algo que la Biblia reprende en 1 Tesalonicenses 5:22, donde dice: absténgase de toda forma de mal. Y los niños no tienen realmente conciencia de esto, y es el adulto quien realmente tiene el deber de guiarlos en la verdad y apartarlos de cualquier cosa que los conduzca a obrar mal, y ya les va a tocar a papá, mamá, pues dar cuentas ante el Dios Santo por la herencia que el Señor les ha dado, que en realidad pues son los hijos. Ahora, esto es respecto al Halloween, pero ¿y entonces qué hay sobre el Día de Muertos? En realidad es una mezcla, es un sincretismo de antiguas prácticas indígenas y de creencias católicas traídas por los colonizadores españoles. Esta celebración, que hoy se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, tiene una historia que se remonta a las civilizaciones prehispánicas, como es el caso de los mexicas, mayas, perúpechas y totonacas, quienes ya desde antes de la llegada de los españoles a América realizaban rituales a los muertos dedicados a la vida después de la muerte, o sea que tiene un origen prehispánico, esto no es de los españoles cuando llegaron. Por ejemplo, los mexicas celebraban un ritual en honor a los muertos, especialmente a la Señora de la Muerte, a quien nombraban Mictecacihuatl. Y escuche esto, este ritual, así como el Samhain celta o Halloween, coincidía con el fin de la cosecha y marcaba un momento de culto por las almas de los difuntos. Pero en la creencia prehispánica, los rituales y ofrendas estaban orientados a asegurar un buen tránsito o estancia hacia el Mictlán, lo cual era el lugar de los muertos para ellos. Y de hecho, cuando llegan los colonizadores españoles, la Iglesia Católica introduce la celebración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, el día 1 y 2 de noviembre, lo cual ya venía desde el año 609, recordemos, en su intento de disolver en Europa la celebración del Samhain celta o Halloween. Y los españoles intentaron sustituir los rituales indígenas, lo cual no pudieron, pero en lugar de eliminarlos, se produjo un sincretismo, o sea, una especie de unión o mezcla entre las creencias indígenas y las españolas. Los rituales, de hecho, comenzaron a adaptarse a las fechas católicas y muchos elementos se mezclaron, dando lugar a lo que hoy se conoce como el Día de Muertos. Ahora, durante este proceso se incorporaron las oraciones, la construcción de altares, dedicación de ofrendas y ciertos días para celebrar a los difuntos. Pero quiero que veamos un poquito más de cerca cuáles son los elementos rituales de esta celebración del Día de Muertos y cuál es su significado o simbolismo. En primer lugar, las ofrendas y altares. Los altares se montan o construyen en diversos niveles y se decoran con fotografías, velas, incienso, papel picado, comida y entre otros objetos. Los niveles del altar simbolizan el tránsito entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En segundo lugar están las conocidas flores de cempasúchil. Esta flor es un símbolo importante para esta liturgia porque se cree que su aroma y color guían a las almas de los difuntos hacia el altar. El cempasúchil era utilizado en rituales indígenas desde muchísimo antes de la llegada de los españoles a América. En tercer lugar están las calaveras de azúcar y el pan de muerto. Mire, el origen exacto del conocido pan de muerto no se conoce, quedó totalmente perdido en la historia, pero se cree que su influencia más directa está en las culturas prehispánicas y especialmente en la cultura azteca, que realizaban ofrendas de diferentes tipos de panes hechos con amaranto y sangre humana en rituales dedicados a sus dioses. Pero con la llegada de los españoles sustituyeron la sangre humana por azúcar o adornos simbólicos en el pan, utilizando harina de trigo, que era un ingrediente traído por los españoles. Su diseño a menudo incluye decoraciones que imitan pequeños huesitos para simbolizar la relación entre la vida y la muerte. Y por su parte, las calaveras hechas de azúcar o de chocolate llevan los nombres de los difuntos, mientras que el pan de muerto representa un vínculo entre los vivos y los muertos. En cuarto lugar, tenemos la comida y la bebida, la cual se coloca del agrado de los difuntos, creyendo que las almas visitan el mundo terrenal durante estos días, incluso disfrutan de los sabores de sus platos favoritos. Y quinto,
retratos y objetos personales. Se incluyen, de hecho, para recordar a los fallecidos y ofrecerles un espacio en el altar que fue reservado especialmente para ellos. Ahora, no se trata de rechazar las flores, lo cual es creación de Dios, nadie más las puede crear, ni tampoco de rechazar la comida, lo cual es el sustento del cuerpo provisto por Dios, sino de que estemos conscientes de cuál es el objeto de uso que se le está dando. Y quiero que analicemos con lujo de detalle lo que dice 1 Corintios 10, 27 al 31, y quiero citar de la siguiente manera: si alguien no es creyente y los invita a cenar a su casa, acepten la invitación, si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar absolutamente nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice: esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la persona. Pues entonces, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense la otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser entonces condenado por comerla? Así que, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, es importante que seamos claros. Una cosa es la celebración del Día de Muertos, que está más vinculado a recordar, querer mantener este vínculo activo de la conexión y nostalgia que tenemos con aquellas personas que ya partieron, y otra es el culto o veneración a la muerte, considerándola como una fuerza espiritual, deidad o entidad poderosa, y que a menudo se le realizan rituales, ofrendas o plegarias para apaciguar o invocar dicha entidad, viéndola como portadora de favores desde la protección y la curación hasta la justicia, considerando que de hecho los ayuda y escucha en situaciones difíciles. Pero desde el fundamento bíblico, ambos argumentos son pecado, se contraponen a la palabra de Dios, lo cual declara claramente que los muertos ya nada saben, no pueden regresar a este plano terrenal, cual dice Eclesiastés 9, 5 al 7. Y por otro lado, la muerte es mostrada como la paga del pecado, tal cual dice Romanos 6, 23, que a su vez la muerte entró al mundo por el pecado, Romanos 5, 12, y esto implica la separación del ser humano de Dios. Además, propicia la muerte física, algo para el cual el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, no fue creado originalmente antes de la caída. Entonces, el pecado es quien lo separa de Dios, y la Biblia considera que la muerte es un enemigo vencido por Cristo, quien resucitó de entre los muertos, y el cual la muerte no pudo retener porque está totalmente libre de pecado. Por lo tanto, es la contraposición de la vida que nos ofrece Dios en Cristo Jesús, quien es la fuente de vida eterna y de salvación. Entonces, mis amados, ahora ponga usted todo esto que se ha hablado a la luz de la palabra de Dios y pregúntese si alguien que ha sido redimido, perdonado y justificado para salvación eterna por Jesucristo, Señor y Salvador, quien venció a la muerte, al pecado, a la maldad, siendo Jesús mismo el camino, la verdad y la vida, le es permitido o lícito, como decía el apóstol Pablo, celebrar el Halloween o el Día de Muertos. Y de hecho, pregúntese además si le sería sensato celebrar cualquier cosa que se contraponga a los principios bíblicos que el Señor ya ha declarado y revelado en su palabra. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que comparta este mensaje a tantos como le sea posible, y recuerde que solo conociendo la verdad seremos verdaderamente libres, y esta es la verdad en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Y si tenemos fe, pues que sea personal y para con Dios. Bendito aquel que no se condena a sí mismo por lo que aprueba, como dice Romanos 14, 22. Y le digo algo: usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí le exhorto a que ambos, tanto usted como yo, nos alineemos conforme a la palabra de Dios, y que sí estemos de acuerdo con la voluntad del Señor. Así que paz, gracia y misericordia sea a todos ustedes, y que Dios le bendiga.